Mi apreciado hermano y hermana, esta es la lección de escuela sabática para miércoles 22 de marzo y se titula El ajuste de cuentas. Por favor, acompáñenme en oración para la reflexión de la lección de escuela sabática de este día. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de reflexionar en tu palabra. Bendícenos al hacerlo mediante la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando la lección última de este trimestre, titulada La recompensa de la fidelidad. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Y para el día de hoy, miércoles 22 de marzo, el ajuste de cuentas. Cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Jesús entonces dedica 2 capítulos a responder estas preguntas. Mateo 24 habla de las señales en el mundo que nos rodea, como las guerras, los desastres y demás. Luego Mateo 25 habla de las condiciones en la iglesia justo antes de que Jesús regrese. 3 historias ilustran estas condiciones. Una de ellas es la parábola de los talentos, que habla sobre de qué manera su pueblo utilizó los dones que Dios le había dado. Leemos en Mateo 25, 14 al 19. ¿Quién es el que viaja a un país lejano? ¿A quién le confía sus bienes? ¿Qué significa arreglar cuentas? Mateo 25, 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A veces pensamos en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar y demás, pero en la historia análoga de las minas, en Lucas 19:12 al 24 se menciona específicamente el dinero y su administración. Elena de White también lo declaró. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 181, se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Leemos Mateo 25, 20 al 23. ¿Qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Qué significa entrar en el gozo de su Señor? Mateo 25, 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste o confiaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talentos que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia, la persona con un solo talento, la que menor cantidad de dinero recibió, la que resultó ser infiel y perdió el reino. En lugar de pensar en la responsabilidad de los demás, concentrémonos, mi apreciado hermano, en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria. ¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? ¿Qué pregunta más importante de reflexión en esta oportunidad? Por favor, ayúdame a analizar cómo administrar lo mejor que tenemos para el Señor. El versículo dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25:15. La parábola de los talentos nos confronta directamente con la forma en que debemos administrar lo que el Señor nos da
en el contexto del tiempo del fin. No administramos solo los talentos naturales que recibimos o los dones con los que el Espíritu Santo nos capacita, también administramos los recursos que Dios pone en nuestras manos. Observa que Él solo pone en nuestras manos aquello que sabe que podemos administrar. No pensemos que por tener pocos dones o pocos recursos somos menos responsables de su uso ante Dios. Recordemos que la recompensa vale la pena. Mi apreciado hermano y hermana, en esta oportunidad, pidamos al Señor sabiduría para administrar lo poco o lo mucho que tengamos, de tal cuenta que en aquel día podamos escuchar las palabras tan especiales: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude el día de hoy para administrar lo mejor que podamos lo que Dios nos ha dado. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por el privilegio de poder escuchar este consejo especial para nosotros hoy en el tiempo del fin con respecto a la administración de los recursos, el dinero y las posesiones materiales que tenemos, además de los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Bendícenos, Señor, al hacerlo de la mejor manera para recibir, Señor, una recompensa especial ya escrita en tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.